Mi nombre es Sergio Sáez y continuando con nuestra serie sobre quipus, este episodio de Más de 200 estará dedicado a la época incaica. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. La gran ventaja que tienen los estudios sobre los quipus incas es la existencia de fuentes documentales que permiten conocer varios detalles sobre su uso, a diferencia de la limitada información que tenemos sobre los quipus wari. Entonces, ¿qué sabemos sobre los quipus inca? Una de las ideas más difundidas, que yo mismo creía hasta hace poco, es que los quipus solamente eran un sistema de notación y, en el caso del registro histórico, una mera herramienta mnemotécnica, es decir, un objeto que servía para facilitar la retención de la memoria, nada más. Sin embargo, los cronistas registraron las más variadas funciones: sistema de registro estadístico, sistema lógico-matemático, registro calendárico, de cálculos astronómicos y de diverso contenido narrativo y poético. Un tema importante a recordar es que los quipus son textiles, son de difícil conservación. Por eso es que los ejemplares que han llegado hasta nuestros tiempos vienen de regiones costeñas con climas secos, que facilitan su preservación. ¿Por qué es importante hacer esta precisión? Pues porque estas fueron las provincias del imperio, no la capital. En estos lugares se registraba principalmente información administrativa, y por ello es muy probable que se hayan perdido para siempre varios tipos de quipus que no hemos podido conocer. Quipus que habrían tenido una forma de registro muy distinta a la de los quipus administrativos, como podría ser el caso de los quipus narrativos. Los que se han podido recuperar mantienen una serie de características estandarizadas. Por ejemplo, se tienen mucho menos colores y tipos de nudos, simple, en forma de 8 y nudo largo, a comparación de la gran variedad y colorido de los quipus wari. ¿Y a qué se debería esto? Puede ser porque los gobernantes cusqueños buscaron estandarizar el sistema de registro para que sea más sencilla la transmisión de la información de la provincia hacia la capital. Además, es mucho más sencillo elaborar quipus en tonalidades naturales, sea algodón o lana, que buscar pigmentos que no necesariamente se producían en todas las regiones del imperio. A pesar de estas limitaciones en la investigación, las crónicas nos dan muchísima información sobre las funciones de los quipus. Entonces, ¿qué tipo de información podían registrar? La historiadora Magdalena Sedlak ha propuesto los siguientes tipos de quipus. Primero, los quipus históricos, que a mi gusto son los más interesantes. Estos quipus registraban, a manera de un libro de historia, aquellos acontecimientos dignos de recordar durante el mandato de cada inca. Al momento de su muerte, esta historia pasaba por un proceso de revisión, durante el cual se decidía qué eventos eran dignos o no de ser recordados en la historia oficial del imperio. Finalmente, la panaca de cada inca era la encargada de preservar su memoria, la cual podía incluir las genealogías que legitimaban a cada gobernante y los cantares épicos que recordaban sus hazañas. También existieron quipus con el registro histórico de cada provincia, incluyendo información sobre guerras, rebeliones, catástrofes naturales y las cuentas que tenían que rendir a la capital. Luego tenemos a los quipus religiosos. Aquí se considera aquellos quipus que registraban toda la información contable relacionada con el culto a las huacas y al sistema de seques del Cusco. En el primer caso, el manuscrito de Guarachurí señala que todas las huacas del imperio estaban registradas en quipus, con lo cual se podía organizar su culto, sacrificios y ofrendas. Relacionados con estos quipus existió una clase especial de quipucamayocs, los Vilcacamayocs.
La información contenida era tan detallada que los extirpadores de idolatría se valieron de ellos para identificar y destruir los cultos locales durante la colonia. Y en el caso de los seques, estas eran líneas imaginarias que partían del Coricancha hacia los cuatro suyos, uniendo varias huacas cusqueñas. El investigador Tonsuidema planteó que este sistema de líneas y puntos podía ser fácilmente traducido a un quipu, y se han encontrado algunos que reproducen el número y orden de estos seques por cada suyo. No es descabellado pensar entonces que la información de este culto particular de la capital incaica se haya guardado en unos quipus especiales. Los quipus calendáricos, por otro lado, eran un conjunto de quipus que estaba ligado con los religiosos, puesto que el culto a las huacas seguía el ciclo agrícola. Los cronistas llamaron astrólogos a los quipucamayocs especializados en el registro calendárico, lo que nos indica que se dedicaban al estudio de las estrellas y planetas. Un ejemplo de quipu calendárico sería el quipu UR19, el cual tiene cifras que coinciden con el diámetro de la Luna y su distancia a la Tierra, un gran ejemplo de lo avanzada que era la astronomía incaica. Tenemos también a los quipus judiciales, sobre los que Murúa escribiría: todas estas ordenanzas, que se mandaron guardar con grandísimo rigor, las dio el Inga, puestas con sus nudos en los cordeles que ya hemos dicho que ellos llaman quipos. Gracias a este testimonio, y al de otros cronistas como Acosta, Blas Valera o Betanzos, sabemos que, por un lado, estaban los quipus que contenían decretos y ordenanzas a modo de código de leyes, enseñados en el Yachayhuasi a los hijos de los nobles. Por otro lado, existían expedientes judiciales, que funcionaban como archivos o documentos judiciales con los datos de los infractores, los delitos cometidos, sus sentencias y castigos. La existencia de los quipus judiciales también aboga por un uso más allá del estrictamente estadístico. En palabras de Murúa, no había entre ellos firmas y sellos, más de lo que preguntaban a los testigos hacían de ello quipo, que son unos cordeles, y lo enviaban o traían al Inga. Claramente los quipus podían registrar discursos y no solo números. Por eso no es de sorprender que también se los usara a manera de testamentos, concernientes a la herencia y sucesión de mando, siguiendo las costumbres incaicas. Estos quipus luego serían utilizados por los miembros de las panacas durante la colonia, para obtener beneficios como herederos de la nobleza incaica. Tenemos también a los quipus censo, que fueron utilizados para la correcta administración del imperio. Para ello, se organizó primero la población en un sistema decimal, con dirigentes a cargo de grupos de 10, 100, 1000 y 10.000 familias. La información quedaba registrada en los quipus, que contenían los datos demográficos de cada una de estas unidades. Sobre los datos recopilados, Hernando de Santillán dijo: a estos curacas tenía encargado el Inga el criar y alimentar la dicha gente, y tener cuenta con los que nacían y morían, y de todo les diere cuenta, porque se preciaban los ingas de saber cuántas ánimas habían dejado de su señorío y gobierno, y cuántos en cada edad y cuántos se multiplicaban. Esta precisión permitía organizar la mita, el trabajo rotativo obligatorio con el que todas las poblaciones sometidas pagaban tributo al Estado. Para tener un mejor control de esta información, los quipus censo podían ser de carácter local, con información de una determinada comunidad o conjunto de comunidades en donde se registraban los pueblos, parcialidades, etnias, género, oficios e incluso los nombres propios de los trabajadores, o quipus de carácter central, que recopilaban la información de los quipus locales, resumiéndolo para su lectura en los niveles más altos de gobierno. Estos serían los quipus manejados por los gobernadores provinciales o tocricoc. Los quipus censo funcionaban en conjunto con los quipus económicos, en donde se incluyen los quipus fiscales, aquellos que registraban las obligaciones tributarias y de mita, incluyendo los productos a entregar, su cantidad y las deudas con el Estado que tenían. La información no se restringía solamente a un registro numérico, sino que se incluían largas listas de sustantivos y verbos para hacer más detallado el registro. Setlac llama quipus de corvée a los que incluyen la información de los mitmas, la población desplazada de su tierra de origen por orden del Estado, incluyendo los nombres de las comunidades, los topónimos de las tierras a donde llegaban y sus obligaciones tributarias. Como parte de los quipus económicos también incluimos a los quipus contables, que son aquellos ligados a las colcas, los almacenes incaicos y los tambos administrados por el Estado.
los conquistadores los vieron en pleno funcionamiento y, por ejemplo, Hernando Pizarro señala: quitaban de los nudos de los que tenían a cargo e anudábanlo a otra parte. En otras palabras, se anotaba el ingreso y la salida de los productos consumidos. Otra categoría de equipo fue la militar, relacionada con 4 usos. Primero, el registro de la mita militar, para lo cual se utilizaban los quipus censo. Segundo, el registro del número de tropas de cada general. Tercero, el registro de la información militar con la cual se comunicaban los generales. Y finalmente, el registro de la logística necesaria para mantener a las tropas mientras atravesaba el Capacñán. Y para ello se apoyaban en los quipus contables de las colcas y los tambos. Finalmente, CETLAC menciona la existencia de quipus mapa, en donde se registraban los topónimos y nombres de los grupos étnicos conquistados, los cuales se usarían en conjunto con los demás quipus. Y los quipus carta, inferidos a partir de las fuentes coloniales, pero de forma y contenido desconocidos. Esta gran variedad de información nos permite saber que, definitivamente, los quipus no eran solo una herramienta mnemotécnica. Lamentablemente, debido a que las condiciones medioambientales solo permiten la conservación de los quipus costeños, en otras palabras, de los quipus provinciales, no tenemos idea de cómo se veía la mayor parte de los quipus cusqueños, que eran justamente los que tenían mayor información narrativa, histórica, literaria, religiosa, etc. Por otro lado, la lectura de los quipus era indispensable para la administración del imperio, por lo que, tal como mencionamos en nuestro episodio sobre el Yachaywasi, todos los funcionarios fueron quipucamayocs. Todos aprendían a leer el código imperial y a fabricar ellos mismos los quipus, sin los cuales no hubiesen podido ejercer su trabajo, sea este de gobernador, contador o historiador oficial del imperio. El Cusco, además de centro de enseñanza, era el lugar en donde posiblemente se almacenaran los quipus en archivos estatales, y justamente esa sería la razón por la que no se haya preservado la gran mayoría de ellos. Durante la conquista y luego en los primeros años de la colonia, se terminó por destruir la gran mayoría de los registros oficiales del Imperio Incaico. Finalmente, ¿podremos descifrar algún día la información registrada en los quipus conservados? Honestamente, no lo sé. Pero así como el quipu calendario y los quipus de Puruchuco, de los que hablamos en el episodio anterior, futuros estudios nos permitirán desentrañar más este importante sistema de registro original de los Andes centrales. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de la serie sobre los quipus. Ha sido bastante corto, pero no quería repetir algunas de las informaciones que ya se habían mencionado en el capítulo sobre los quipus wari. Tampoco quería extenderme en aspectos técnicos que son tan característicos de las investigaciones sobre los quipus, centrados en las múltiples combinaciones que tiene en cuanto a tipos de nudos, la torsión de los hilos, los colores, el agrupamiento. Son detalles que ya son bastante especializados y que, bueno, en formato de audio quizás no se transmitan de la manera más adecuada. Antes de la Biblia, quisiera agradecer a nuestros Patreon: Iván Villarreal, Joshua Aramburu Mantovani, Lindo Blair, Arturo JL, CBZ, Franca Barca. Gracias por apoyar durante todos estos meses a este pequeño proyecto. Cualquier apoyo que quieran brindarnos, no se olviden de hacerlo vía Patreon, en donde nos pueden encontrar como Más de 200 podcasts de historia andina. Seguiremos de todos modos subiendo nuestros episodios de forma gratuita en iVoox, Spotify y YouTube. Y también compartiremos contenido por nuestra cuenta de Twitter, donde nos pueden encontrar como @más de 200. 200 en números. Siempre estamos dispuestos a escuchar y leer sus comentarios, críticas o sugerencias sobre este y los demás episodios. Ahora, la bibliografía. Sobre quipus hay bastantes trabajos que, como había mencionado, son bastante técnicos, bastante pesados de leer. Así que solo voy a recomendar algunos que son de fácil acceso y que creo que pueden disfrutar de su lectura. Una buena introducción y en un libro bastante reciente es Quipus y Quipucamayocs,
Codificación y Administración en el Antiguo Perú. Este libro ha sido recientemente editado por Ernst y Young Consultores y lo pueden encontrar en la página web de esta empresa, es de descarga gratuita. Otro trabajo de acceso libre es Sistemas de Notación Inca, Quipu y Tocapu, Actas del Simposio Internacional. Esto fue editado por el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Acá pueden encontrar información introductoria sobre los quipus, sobre las funciones relacionadas con ellos. Hay información específica sobre algunos quipus encontrados en contexto arqueológico intacto, como el caso de los quipus de Armatambo, un centro administrativo Ichma, que luego fue parte del Imperio Incaico. Y bueno, esto no es específicamente información sobre quipus inca, pero creo que les puede ayudar, y también como una suerte de adelanto a uno de nuestros futuros episodios. El libro El Quipu Colonial, Estudios y Materiales, editado por Marco Corátola y José de la Puente Luna, está disponible en el repositorio institucional del Fondo Editorial de la Católica. Y bueno, como su nombre lo indica, son varios trabajos relacionados con el uso de los quipus en la época colonial, un ejemplo más de tradiciones y tecnologías indígenas que fueron adaptadas y siguieron existiendo luego de la conquista. No solo fueron los queros, sino que también los quipus sobrevivieron, y bueno, hasta época muy reciente todavía. Eso sería todo. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Hasta el siguiente episodio.